En este vídeo vamos a ver el funcionamiento y utilización de los atributos de aplicación. Los atributos de aplicación nos van a permitir compartir datos entre diferentes usuarios de la misma, de modo que cuando un usuario accede a un atributo y modifique un valor del mismo, otro usuario podrá ver esa modificación. Bien, para manejar atributos de aplicación vamos a tener que recurrir a una de las interfaces de JavaX Servlet, no de JavaX Servlet HTTP, sino JavaX Servlet, llamada Servlet Context. La interfaz Servlet Context proporciona un par de métodos ya conocidos porque los hemos visto con las interfaces HTTP Session y HTTP Servlet Request, que son getAttribute y setAttribute, para recuperar y modificar el valor de un atributo respectivamente. Si nos fijamos en setAttribute, pues vemos que tiene el mismo formato que las versiones de este método que hemos visto en los objetos anteriores. Un primer parámetro que es el nombre del atributo, segundo parámetro, objeto, el valor. Para recuperarlo, el getAttribute, pues exactamente igual. Le damos el nombre del atributo y si lo encuentra nos devolverá su valor y si no, null. Bien, para ver cómo utilizar unos atributos de aplicación y ver un contexto práctico en el que puedan ser útiles dichos atributos, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí correspondiente, vamos a ver, a una aplicación, pues la clásica aplicación donde se presenta una encuesta a los usuarios y todos votan sobre la misma pregunta y bueno, pues el cómputo del voto se hace en global entre todos los usuarios que acceden a dicha aplicación. También podría servir los atributos de aplicación para implementar la funcionalidad del me gusta que hemos visto o que vemos habitualmente en algunas páginas tipo Twitter, etc. Bueno, pues en este caso, esta aplicación se nos hace una pregunta y unos botones de radio para decidir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Cada vez que vamos votando, pues vamos llamando a un servlet que recogerá el atributo de aplicación donde se va a almacenar pues el número de votos de sí y el número de votos del no, e irá incrementando esa variable que luego otro servlet al que vamos a llamar en mostrar el resultado de la votación, pues nos mostrará el valor de dicho atributo o dichos atributos de aplicación. Si votamos que no, bueno, vamos votando y bueno, la idea es que claro, esta aplicación no la va a manejar un único usuario, lo van a manejar muchos usuarios y todos ellos actuarán, digamos, sobre la misma variable. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, si mostramos el resultado de la votación, vemos como hay un total de 8 veces que se han votado, porcentaje de sí, porcentaje de no. Bien, si ahora simulamos que somos otro usuario accediendo desde otro navegador a la misma aplicación, pues veremos que este usuario pues igualmente va a ver los votos globales, total, 8. Y si este vota, pues su voto se computará junto con el de los demás. Vemos que tenemos 9 votos y si lo ve el otro usuario, pues también verá sus 9 votos. 9 votos del conjunto de todos los usuarios que maneja la aplicación. Porque hay un atributo, mejor dicho, dos atributos de aplicación que están almacenando por un lado el número total de sís y el número total de nos. ¿Cómo hemos hecho la aplicación? Vamos a ver el código. La página inicial votar, que es la que recoge el voto, pues es una página HTML donde tenemos pues unos botones de radio con unos valores sí y no, que van a ser los nombres de los atributos que vamos a utilizar, es decir, el value de cada botón de radio, pues va a representar el nombre del atributo que va a almacenar, en este caso, pues las puntuaciones totales, ¿no? El total de votos de cada opción. Habrá un atributo de aplicación sí, que almacenará el total de sís y otro no, ¿vale? El formulario apunta al procesavoto, que es el que se encarga de computar la votación. Por otro lado, tenemos un enlace, que es el que nos muestra los resultados de la votación, que llama a otro servlet, mostrar resultados, que es el que va a recuperar ese atributo de aplicación, esos dos atributos de aplicación, y va a hacer los cálculos del porcentaje y el total. Veamos cómo es procesavoto. Bien, lo primero, Servlet Context es una interfaz. ¿Cómo obtenemos un objeto Servlet Context? Bien, para obtener un Servlet Context hay dos formas de hacerlo. A través del método getServletContext.this, fijaros, del propio servlet. Este código está dentro del service, ¿vale? Está aquí dentro del service del servlet. Y bueno, pues llamando al getServletContext del propio servlet, obtenemos el Servlet Context, que es compartido este objeto por todos los usuarios. O sea, cuando este código se ejecute por el usuario que sea, obtendrán todos el mismo objeto, ¿vale? Por otro lado, recogemos el voto realizado a través del nombre del botón de radio
de los dos botones de radio, sí y no. Es decir, este record parameter nos va a devolver una cadena que va a ser sí o no, el nombre de la variable que nosotros vamos a utilizar o atributo de aplicación para almacenar esa opción, ¿vale? Bien, pues entonces lo que hacemos a continuación es recuperar el atributo de aplicación voto, es decir, sí o no, el valor que tenga actualmente de otras veces que ya se haya votado. Como siempre, pues hacemos un casting al tipo de objeto que estamos esperando, ¿ves? Integer, aunque nosotros lo almacenamos en una variable indirectamente para poder hacer el incremento. Hacemos el incremento de ese voto, es decir, si ha votado que sí, pues lo que recupera getAttribute es el valor del atributo de aplicación sí. Si ha votado que no, pues recuperará el valor del atributo de aplicación no. Sea que sea, se incrementa y se vuelve a guardar, fíjate, ese valor ya incrementado, pero voto, el mismo nombre. Es decir, si ha elegido sí, pues se almacenará el valor del atributo sí, y si ha elegido no, el valor del atributo no. Esto está puesto dentro de una región synchronized, que en Java lo que hace, dado que este código se puede ejecutar en modo multitarea porque hay muchos usuarios trabajando al mismo tiempo, como todos están manejando el mismo objeto, para que no haya problema de que el hilo de un usuario se quede a mitad del incremento y no actualice el valor del atributo y venga otro usuario y entonces recupere un valor incorrecto, es decir, para que esto sea thread seguro, es decir, que ningún hilo pueda entrar aquí hasta que el hilo actual haya salido del bloque, pues lo metemos dentro de una región sincronizada, ¿vale? Eso lo haremos con aquellos, en casos como este, de datos, objetos que son compartidos por varios usuarios. Bien, ¿y por qué aquí no hemos comprobado qué pasa la primera vez que se vota, si se vota así o no, la primera vez? ¿Qué va a ocurrir cuando llamemos a getAttribute? Sí, pues que no va a estar ese atributo, todavía no existirá. Es decir, la primera vez todavía no existe ese atributo, cuando se vota por primera vez una opción. Y esto provocaría un null pointer exception. ¿Cómo es que no hemos comprobado eso? Bueno, pues porque lo que hemos hecho es programar, además del método service, el método init del servlet. El método init se ejecuta una vez en la vida del servlet. Cuando el primer usuario que vote entre en ese servlet, ese usuario será el encargado, como ves, de crear los atributos sí y no, inicializados por supuesto a 0. Para ello sobreescribimos el método init, que tiene este formato, recibe un servlet config, que luego pues, hacemos aquí una llamada al init original de la superclase, para que es un método que viene ya con código y por lo tanto tiene que completar su ejecución. Y bueno, pues aprovechamos, ya digo, este init para inicializar los dos atributos a 0, con lo cual en el momento que se ejecute el service es porque ya se ha pasado por aquí y ya tenemos la garantía de que los atributos existen, porque el init se ha ejecutado y se ha ejecutado una única vez. Con el primer usuario que haya entrado en el servlet ya se ejecuta ese método init. Fíjate que hay segunda forma de obtener el servlet context, en este caso en el init. En el service lo obteníamos a través del getServlet context del propio servlet, mientras que en el init lo obtenemos a partir del getServlet context del servlet config, que es ese parámetro que recibe aquí el init, que es proporcionado automáticamente por el servidor de aplicaciones. Este es un método del ciclo de vida como lo es el service, pero que se ejecuta una única vez en la vida del servlet. Bien, pues luego tenemos el otro servlet, que es este es el que hace el cómputo del voto, recoge lo que se ha votado, incrementa la variable, la vuelve a actualizar, pero luego tenemos el otro que es el mostrar resultados, que es el que recoge los valores de estos atributos, los suma, saca los porcentajes, aquí lo tenemos. En este caso, ¿ves? Ya vamos otra vez en el propio método service a getServletContext para obtener el servletContext y recuperamos el valor de los atributos. Claro, puede ocurrir que a lo mejor alguien quiera ver los votos y todavía no se ha votado alguna de las opciones. Esos atributos no existen, no se ha pasado ni siquiera por el init del procesavoto porque nadie ha votado ni siquiera ha votado ninguna opción. Puede ocurrir que cuando uno entra, pues el primero que entra en la página, si le damos dos resultados, nadie ha votado, por aquí no se ha pasado todavía, o sea, no se ha inicializado ningún atributo, entonces eso hay que controlarlo. Recuperamos el valor del atributo y si es distinto de null, pues nada, pues dame su valor. Si no, ¿ves? En este caso ya lo contaríamos como 0, devolvería 0. Este es el operador ternario de Java. Entonces, si ambos son distintos de 0, son iguales a 0, pues es que todavía no ha votado nadie. Entonces decimos que no hay votos.
Si no, pues entonces ya hacemos el cálculo, calculamos el porcentaje, es decir, con que alguno ya sea distinto de 0, pues ya no va a dar una división por 0, que sería el problema de que, bueno, pues por lo que sea los atributos están inicializados, pero no tienen valor 0. Entonces, en caso de que alguno ya haya una acción que ya se haya votado, pues alguno sea distinto de 0, se computa y bueno, se saca ya pues el porcentaje de sís, el porcentaje de nos y el total, que es la suma de ambos. Eso es lo que hace este servlet, recuperar, como vemos, ambos atributos y operar con ellos, con estas comprobaciones para el caso, vuelvo a insistir, en el que pues el primer usuario que entra en la aplicación le da a ver votos sin que haya votado nadie todavía. En ese caso, pues para evitar que nos diera un null pointer exception, pues comprobaríamos el estado de ambos atributos.